Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a través de la vía virtual a la asambleísta del Movimiento Construye por la provincia del Tungurahua, la asambleísta Ana Galarza. Ya estamos afinando los detalles para tener contacto con la asambleísta del Movimiento Construye. Ahí está con nosotros. Asambleísta, muy buenos días. Lo último que supimos el día de ayer es que el Movimiento Construye va a enjuiciar a la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, justamente por los acontecimientos de dominio público que habrá que esclarecerlos en los próximos minutos. Asambleísta, quizá ya tiene las firmas necesarias para presentar este trámite en el legislativo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso a todos quienes nos están acompañando en este diálogo. Como es de conocimiento público, los últimos días hemos sufrido de apagones. Ya el gobierno ha presentado una denuncia por sabotaje en contra de varios funcionarios, exfuncionarios, que han estado conspirando en contra del país, básicamente, que lo hacen a puertas de la consulta popular. Y evidentemente nosotros dentro del ámbito de nuestras funciones, que es la fiscalización del control político, iniciamos ya un proceso de juicio político. Ya nos faltan muy pocas firmas, lo estaremos presentando en las próximas horas. La gran mayoría de compañeros legisladores están de acuerdo en que se tiene que dar este proceso, tiene que sentarse un precedente de que los funcionarios que atentan en contra del país tendrán que responderle al Ecuador en todas las instancias, ya sean desde las instancias políticas, como es la Asamblea Nacional, hasta las instancias legales, como es la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es la acusación concreta del Movimiento Construye, su acusación sobre la exministra Arrobo? El claro incumplimiento de funciones. Miren, lo que pasa es que aparentemente hubo dolo al vaciar algunas represas. Por ejemplo, la de Mazar está al 0% porque la vaciaron. Y también no informaron de lo que estaba sucediendo y lo hacen a puertas de la consulta popular. Ahora, no es solamente culpa de la ministra. Aquí también hay un responsable y que no venga a victimizarse. Se llama Daniel Roy Gilchrist Novoa Asín. Le advertimos que no tenía que pactar con las mafias políticas. Poco nos faltó dibujarle, explicarle con manzanas y decirle que no son sus amiguis, que en el momento indicado le iban a traicionar, y eso es justamente lo que están haciendo desde los sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque el presidente, como cuota de poder, le entregó los sectores estratégicos al correísmo. Yo no sé al señor presidente qué le hizo pensar que el correísmo ahora sí no le iba a robar al país, que el correísmo ahora sí iba a dejar que las cosas se hagan bien. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Nosotros se lo advertimos, le dijimos que era mala idea que pacte con las mafias políticas. Se puso bravo con nosotros, nos dijo destruye y ahora estamos sin luz. Entonces yo espero que esto sea una lección para él y se dé cuenta que todos los espacios que le entregó al correísmo para que puedan seguir haciendo negociados, si por un lado van a seguir haciendo negociados, por otro lado cuando les convenga le van a empezar a sabotear a la gestión del gobierno. ¿Cómo es lo que está sucediendo ahorita a puertas de la consulta popular? ¿Por qué? Porque el correísmo quiere que gane el no. ¿Por qué? Porque el correísmo es financiado por el narcotráfico. ¿Y a quién afecta la consulta popular? Al narcotráfico, pues, a la delincuencia organizada. Y obviamente no les conviene que gane la consulta popular. Por eso es que el correísmo está haciendo campaña a favor del no. Y por eso es que el correísmo, a través de los sectores que el presidente mismo les entregó voluntariamente como una pésima decisión, ahora le están saboteando al país. ¿Cuál es la relación o cuáles son los vínculos de Andrea Arrobo con el correísmo según su lógica asambleísta? No es mi lógica, es lo que dicen las investigaciones. Y si usted revisa la lista de personas vinculadas en el presunto delito de sabotaje, va a encontrar incluso el nombre, por ejemplo, de Esteban Albornoz.
que fue exministro del expresidente Rafael Correa, que fue exasambleísta del correísmo, que es una persona directamente relacionada con el correísmo. Y claro, no todos los nombres son figuras visibles relacionadas con el correísmo, pero sí, el presidente le entregó los sectores estratégicos al correísmo y ahora vemos las consecuencias de esa pésima decisión. Empezaron a sabotearle al país a puertas de la consulta popular. ¿Para qué? Para que la gente empiece a tener un descontento con el presidente y que decida votar no en la consulta popular porque está enojada con el presidente. Ahora, yo también estoy molesta con el presidente porque le advertimos que era una mala idea que le entregue sectores tan sensibles e importantes a una organización político-delictiva. Pero no por eso voy a ir a votar no en la consulta popular, porque yo al decir sí en la consulta popular no le estoy diciendo sí al presidente, le estoy diciendo sí al país. Y esa es mi invitación a la ciudadanía, a que vayamos este domingo y que votemos sí en la consulta popular para que en un mediano, largo plazo podamos hablar de un país más seguro. Y les hablo de un mediano plazo, porque tampoco vayamos a pensar que el domingo votamos sí en la consulta popular y el próximo viernes ya tenemos un país más seguro. Las cosas no son tan sencillas, todo obedece a procesos, pero la consulta popular nos va a permitir tener herramientas legales y constitucionales para combatir ciertas situaciones que están afectando en la seguridad y en la falta de oportunidades de trabajo en nuestro país. Es en estos momentos donde surge el debate y se empieza a investigar pues los antecedentes de Andrea Arrobo. Se le acusa a Daniel Noboa de haber puesto a una persona que no tenía experiencia en los sectores estratégicos frente a cuadros sumamente calificados que manejan, ¿no es cierto?, el conocimiento de estos sectores. Pero claro, al verificar, al escrutar en lo que ha hecho Andrea Robo, se descubre que ella trabajó en el gobierno de Correa dentro del Ministerio de Electricidad y de los sectores estratégicos. De ahí vendría entonces estos contactos, por ejemplo, con el exministro Esteban Albornoz. A ver, usted lo ha dicho. La señorita Robo trabajó en el gobierno del expresidente Rafael Correa, porque la señorita Robo fue puesta por el correísmo, porque el presidente le entregó los sectores estratégicos al correísmo. Los sectores estratégicos siempre han sido la joya de la corona del correísmo. Les ha encantado robar en esos sectores, porque en esos sectores se maneja mucha plata. ¿Sabe qué también está en los sectores estratégicos? Petroecuador. Y en estos días también salió la gerente de Petroecuador, que también fue puesta por el correísmo. Es que si ya se ve que hay procesos internacionales, nacionales, en los cuales se ha visto cómo el correísmo le ha robado la plata al país, ¿cómo se le ocurre poner al ratón a cuidar el queso al presidente? Por favor, basta. Es que de verdad ya me desespera. Señor Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín, deje de entregarles a las mafias políticas sectores sensibles del Ecuador, porque o le van a robar o le van a sabotear. Le decimos de todas las formas, no sé si hay que dibujarle, hacerle un cartel, hacerle un video, hacerle... ¿Qué necesita para entender? Que cuando nosotros le advertimos de esto, era por el bien del país, y lo que hizo fue ponerse más bravo y ahora tenemos apagones. Recapacite, señor presidente, recapacite. Cuando usted habla de acusar, de llevarlo al tribunal, ¿no es cierto?, parlamentario, a Andrea Robo por incumplimiento de funciones, se está hablando de negligencia. Y es que justamente en el debate público de las últimas horas, cuando Guillermo Lasso ya ordenó los apagones en el mes de septiembre y en el mes de octubre, ahí había un listado de cosas por hacer y especialmente cosas de corto plazo en términos de repotenciar, por ejemplo, las estaciones térmicas del país, porque no se puede hacer llover, ¿no? Eso ni por decreto, ni por la voluntad de nadie. Pero lo que sí se puede hacer son compras de diésel, compras de gas para repotenciar esas empresas térmicas y que así tratar de solventar la demanda de electricidad de la gente. Y si hay apagones, que no sean tan largos, ¿no? Eh, pero entre los preparativos, la lista de cosas por hacer del mes de octubre no se continuó ya en el gobierno de Noboa, en la gestión de la exministra Arrobo. Y eso queda en la evidencia en los últimos días. Sí, a ver, le explico cómo pasa esto, ¿no? Y bien lo ha dicho usted.
En el último periodo, en el último tramo del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, como vivimos apagones motivo del estiaje, se tomaron medidas para tener alternativas que cuando no tengamos agua en las hidroeléctricas podamos tener otras opciones de suministro energético para el país. Entonces hubo 3 empresas que calificaban con la solicitud, con el término de referencia que puedan utilizar fuel oil, que es el combustible más barato para que pueda suministrar la energía. Todo eso estuvo caminando, llegó este gobierno y en este ministerio manejado por el correísmo suspenden esos procesos que ya se venían encaminando. ¿Por qué? Porque querían nuevamente ellos entrar no a negociar correctamente, sino querían entrar al negociado. ¿Ya? Entonces, por eso suspendieron una solución para el país, porque eso ya lo había iniciado el gobierno del expresidente Guillermo Lasso y ellos suspendieron para que ahora hablen con los nuevos jefes, digamos, ¿no? Para ver cómo se ponían de acuerdo. Pero como se sabe poner de acuerdo en el correísmo, yo creo que todo el país sabe. ¿Ya? Entonces, claro que sí van a demorar los procesos porque lo que querían era que les coimen. 1, 2. Como no se dieron obviamente estos procesos de solución y como no hay solución y como ellos han sido puestos por el correísmo y tienen que darle resultados al correísmo y hay la orden de sabotear la consulta popular, aparentemente lo que hacen es vaciar la represa. Vaciar tal 0% productiva, 0%. Y no solo que le vacían, sino que no informan para que esté desprevenido el gobierno, para que no pueda tomar una acción de contingencia, para que la caída en la aceptación del presidente sea en picada. ¿Y cómo cae la aceptación del presidente? Afectando a la ciudadanía. Es que al correísmo no le importa el país, a ellos lo que les importa es volver al poder, a ellos lo que les interesa el poder, que como efecto colateral les ha dado millones de dólares, ¿no? Y ahí está el juicio del excontralor Poli, 100/10, 100/100 en la Corte de Florida. Y ahí están los exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, donde se está demostrando que han recibido decenas de millones de dólares en coimas. Ahí están. Entonces, el presidente tiene que entender que si quiere evitar que le estén boicoteando al país, porque le boicotean al país, tiene que depurar a los que él cree que son sus amigos. Si en esta altura no se está dando cuenta que en realidad el correísmo no es su amigo como él quiere seguir pensando que son, el país va a seguir con este tipo de problemas. Y cuando me refiero al correísmo, me refiero a Rafael Correa, porque, por otro lado, los asambleístas, no todos, muchos de ellos sí son amigos del presidente, porque como el presidente les compró, claro, con recursos de nosotros los ecuatorianos, pero les compró, ellos no quieren pelearse con el presidente para no perder esos espacios que el presidente les regaló con plata de todos los ecuatorianos. Pero qué plan maquiavélico y sobre todo qué exactitud de este plan. Que vea usted que los apagones empiezan la semana pasada y hoy con rigor, ¿no? Estamos hablando de apagones de 8 horas, por ejemplo, para el día de hoy, a 72 horas de la consulta popular. O sea, qué, perdón por decir esto, Es, pero qué brillante el plan, ¿no? es que al correísmo no se le acusa de idiota, se le acusa de pillo. Ellos saben muy bien lo que están haciendo y nosotros le advertimos al presidente que era mala idea. Le dijimos muchas veces, se lo seguimos diciendo, porque no es que ha depurado a todos. No, ellos siguen teniendo espacios muy importantes en el Estado ecuatoriano, espacios donde se manejan grandes cantidades de recursos de todos los ecuatorianos, por favor. Es como que, no sé, le pongan alias Fito a gerenciar un centro de desintoxicación de drogas, por favor, o sea, no tiene sentido estas decisiones que ha venido tomando. Este es un exhorto, un pedido respetuoso, un llamado a la conciencia. Señor Daniel Roy Gilchrist Noboa, sí, por favor, depure las instituciones, porque quieren boicotearle al país,
porque ellos quieren volver al poder, no les interesa que usted se reelija, les interesa utilizarle a usted para ellos seguir en sus negociados y le hacen creer que son de su equipo. No, no son de su equipo. Ahora, asambleísta, de alguna manera el juicio político se hace eco de la denuncia presentada ante la Fiscalía. En el tema de la exministra Andrea Arrobo, dice que ella intencionalmente desechó las alertas para que no se tomen decisiones oportunas, existiendo indicios de una finalidad delincuencial por alianza política. Así Esto es, es lo que dice la demanda. claro. Y es correcta la denuncia, es correcta. Y el presidente también sabía que ella le respondía al correísmo. Por eso pone que por una agenda política, él sabía que la señora Robo le respondía al correísmo, porque fue el correísmo quien le exigió al presidente que le ponga a ella de ministra. Y el presidente fue y firmó el decreto nombrándola de ministra. Nadie le apuntó con un arma en la cabeza. Nadie le obligó. Voluntariamente fue ahí feliz a ponerle de ministra. Bueno, Y pero ahora el problema lo en que el que está nos metió al sucediendo país. le golpea al pueblo ecuatoriano, obviamente le golpea al gobierno. ¿No había nadie más que le fiscalice a la ministra, o la Secretaría de la Administración o algún otro Nosotros, por ejemplo, ¿y usted cree que nos respondía a tiempo los pedidos de información? Hasta ahora no responde y son pedidos de información que hicimos semanas atrás. sobre el tema eléctrico? Pero claro, O sea, ustedes de alguna manera tenían la certidumbre de que esto podía pasar. es que siempre supimos que esa era una cartera de Estado manejada por el correísmo. Entonces nosotros teníamos que estar siempre alerta de que no se sigan robando la plata del país, que hagan los procesos transparentemente, que al menos hagan los procesos. Es que no solo que se querían robar la plata, sino que no estaban haciendo los procesos para poder evitar este tipo de situaciones. Como nosotros sí sabíamos que el presidente le regaló los sectores estratégicos del correísmo, teníamos que estar vigilantes, atentos, haciendo pedidos de información, estar ahí vigilantes constantemente, y no solamente de esos sectores, sino también de los otros sectores que sabemos que el presidente le obsequió como un detallazo al correísmo. Ahora, ¿cómo evitar, ¿no es cierto?, que esta inconformidad que tiene el pueblo ecuatoriano, esta molestia, esta protesta que han generado los apagones, no se canalice el día domingo a la hora del voto? Por 11 preguntas que nada tienen que ver con el tema, por ejemplo, con el tema eléctrico. Ya. A ver, con el expresidente Guillermo Lasso ganó el no. Y era una consulta importantísima. Podíamos disminuir número de asambleístas, iba a pagar menos a la asamblea, íbamos a tener extradición, podíamos quitarles los bienes mal habidos a los delincuentes, y aún así fue impresionante que haya ganado el no, porque la gente pensó que le estaba diciendo no a Guillermo Lasso y no se dio cuenta que le dijo no al país. Yo sé que hay mucho descontento en este momento con el gobierno, por ingenuo, por cómplice, por lo que sea, pero hay que diferenciar entre el presidente y la consulta popular. Esta consulta popular es ciudadana. Es tan ciudadana, y les voy a decir una cosa, puede que estén molestos con el presidente, que hayan perdido plata en sus negocios porque no hayan tenido, por muchas cosas, yo sé, es terrible. Ya, pero hay que diferenciar, o sea, a tal punto que la consulta popular es tan ciudadana porque las preguntas ni siquiera fueron hechas por el presidente, porque las primeras preguntas que hizo el presidente, como los asesores de él también son del correísmo, eran ex miembros del Consejo de la Judicatura de YALC, entonces le hicieron hacer malas preguntas. Y la Corte Constitucional le dijo a todas las preguntas que hizo el presidente no, porque estaban mal hechas. Y nos tocó darle haciendo las preguntas, porque ya era inminente la consulta popular, y al menos si iba a ser una consulta popular, al menos que sea una consulta popular que valga la pena. Entonces, entendamos que hay que diferenciar las cosas y que el domingo, por más molestos que estemos con el gobierno, por más decepcionados que estemos de que haya pactado con las mafias políticas, es el momento de decirle sí al país. Por favor, vayamos a votar y digamos sí en la consulta popular, entendiendo que no es una varita mágica, que no es que al siguiente día ya vamos a estar en el Edén, en el paraíso, que todo va a ser mejor. Todo obedece a procesos, son herramientas legales y constitucionales que vamos a tener los funcionarios, la sociedad civil, para poder mejorar la realidad del país y que no podemos desaprovechar. No por el hecho de votar, no, el Estado se va a ahorrar más de 60 millones de dólares que nos cuesta a todos los ecuatorianos esta consulta popular, Bueno, de por porque medio hay nos una serie cuesta de muchísimo dinero preguntas aparte.
De por medio hay una serie de preguntas que robustecen el tema de seguridad, que es nuestro mal principal. Porque algún Así momento es. estos apagones se van a acabar, pero en cambio la amenaza de la inseguridad está latente y a veces como que crece. No, de hecho, estadísticamente ha crecido. Desde enero hasta acá hay delitos que han aumentado en un 500%. Quiero aprovechar el espacio para hacer un llamado a la ciudadanía, que seamos precavidos, a que pues no nos confiemos. Yo sé, la comunicación del gobierno es fantástica, ha generado una percepción de mayor seguridad, pero una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Los sicariatos han aumentado. El feriado de Semana Ayer Santa fue mataron al feriado. alcance de Ponce, al alcalde de Ponce, Enrique. Mataron a un alcalde, mataron a un ciudadano chofer de bus al frente de su hija, un menor de edad de 14 años le dio 2 tiros en la cabeza. Y esas son las cosas que se hacen virales, pero todos los días hay muertes violentas, todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como el gobierno comunicacionalmente le hizo creer a la gente que estamos mejor en materia de seguridad, porque eso sí, es bueno en el tema de comunicación política, le manipula a la gente piensa que estamos mejor, empieza a salir un poco más confiada y termina secuestrada, muerta, robada, y eso pasó ya en el periodo de Semana Santa, donde turistas, familias enteras, eran secuestradas, asesinadas y robadas, desde niños pequeñitos. Entonces, una cosa es la propaganda del gobierno, otra cosa es la realidad, y lo cierto es que en este momento los índices de inseguridad alcanzan el peor momento de inseguridad del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. ¿Qué quiere decir? Que usted y su familia tienen que tener precaución para que siempre regresen vivos, sanos y salvos a sus hogares. Así que mucho cuidado, porque una cosa es la comunicación política y otra cosa es la realidad. El tema de inseguridad en este momento está caliente, gravísimo en el país. En este momento también habría que ver en términos valorativos la lucha contra la narcopolítica, contra las mafias, ¿no es cierto?, que se han enquistado en el Poder Judicial partiendo como vasos comunicantes desde la política. Y ahí valorar, insisto, en la acción de la fiscal de la Nación, Diana Salazar, que ayer fue objeto de un homenaje masivo en las calles quiteñas. ¿Cómo ve usted aquello? Ayer estuve yo también como una ciudadana más en este respaldo a la fiscal general del Estado. Yo pienso que es una mujer valiente que ha venido a hacer historia. No hemos visto algo así desde una Fiscalía General del Estado, no desde que yo recuerde, no desde que yo tenga uso de razón. Y yo creo que a personas así tenemos que darles ese respaldo, porque el Ecuador clama por justicia, clama por verdad, clama por transparencia, por seguridad, y es importante que le digamos no a las mafias, que le digamos sí a la justicia, que estemos siempre del lado correcto de la historia, que siempre seamos esa herramienta de gobernabilidad para un mejor país, y al menos con la bancada de Construye que nosotros procuramos siempre seguir ese legado valiente de Fernando Villavicencio, respaldamos también a una persona muy valiente como es la fiscal general Diana Salazar. Ayer en los discursos que se pronunciaron en la tribuna, en este evento, en la tribuna de los Iris, se hablaba muchísimo de que la hora de la verdad va a venir más o menos en un mes y medio, cuando en el Parlamento finalmente se lleve a cabo el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Ahí vamos a saber quién es quién. Sí, yo espero que no haya los votos para la censura y destitución, al menos con los votos de mi bancada, la bancada de Construye, el correísmo no cuenta. Nosotros jamás nos prestaríamos una agenda de impunidad, de odio, venganza y persecución. Por el contrario, nosotros realmente tenemos esa gratitud con la valentía que ha tenido la fiscal general, porque ella es una funcionaria, sí, pero no deja de ser una madre que tiene que ver cómo su hija va a la escuela con chaleco antibalas y casco antibalas, una niña que puede estar expuesta a la muerte en cualquier momento por el trabajo que hace su madre. Yo le entiendo lo que puede estar sintiendo la fiscal al verle en esa situación a su hija, y tiene que vivir esa situación por hacer el trabajo que tanto necesitamos los ecuatorianos, de ese trabajo de romper estos esquemas de corrupción, esos entramados sucios que le han venido haciendo, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, daño al país. Entonces, sería imposible que nosotros nos unamos a esa agenda de impunidad del correísmo. Al menos los votantes de Construye saben que su voto tiene garantía con nosotros de que jamás nos uniremos ni pactaremos con las mafias narco-correístas.
Muy bien, asambleísta, su invitación final a los ecuatorianos de cara a las votaciones del domingo. Por favor, este domingo acudamos a votar con seguridad, como les digo, siempre precavidos. Los temas de inseguridad han crecido, se mantienen o quizás han llegado a una escalada mucho peor que la que hemos visto en tiempos pasados. Pero acudamos porque aquí sí coincido con el señor presidente, nuestra mejor arma en contra de la delincuencia organizada será nuestro voto este domingo. Digámosle sí al país, votemos sí en la consulta popular. Y ojalá no se vaya a la luz el rato de contar los votos. Ojalá. Ojalá que así sea. Gracias, asambleísta, por estos minutos. Gracias.